Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver la derivada direccional de una función de dos variables. También vamos a ver el vector gradiente, pero para poder atender estos temas necesitamos conocer las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y. Y también el significado geométrico de estas derivadas parciales. Aquí pongo este párrafo para recordar lo que significan las derivadas parciales. Aquí nos lo indica, las derivadas parciales también se pueden interpretar como razones de cambio. Entonces, las derivadas parciales de z con respecto a x representa la razón de cambio de z con respecto a x cuando y permanece constante. De manera similar, la derivada parcial de la función con respecto de y representa la razón de cambio de z con respecto a y cuando x permanece constante. Es decir, nos está indicando que estamos obteniendo la razón de cambio respecto a dos vectores unitarios, y y j, que ya los deberíamos de conocer. Los vectores y j son vectores unitarios que apuntan uno en el sentido de las x y el otro en el sentido de las y. Eso es el vector gradiente. El vector gradiente se apoya de las derivadas parciales para obtener pues la máxima razón de cambio. Con esto estaríamos obteniendo la máxima razón de cambio de una función, es decir, en qué dirección cambia más rápidamente. Si no quisiéramos o si no nos interesara esa máxima razón de cambio y quisiéramos saber la razón de cambio en otro sentido, entonces tendríamos que recurrir a un vector que sea diferente a estos que mencionaba de y y j. Ese vector debe de ser un vector unitario que esté apuntando en cualquier otra dirección, que nos diga cuál es la dirección en la que nos interesa, y ese vector lo podemos poner con sus componentes a y b, pero también podríamos obtenerlo a partir de un ángulo que esté formándose con respecto del eje de las x, ese ángulo. Nosotros ahorita vamos a enfocarnos en este ejercicio y vamos a ver qué representa cada una de esas cosas. Voy a irlo resolviendo, pero no lo voy a hacer paso por paso, sino que voy a presentar ahí el desarrollo para no hacer tan largo este video. Primeramente, pues, vamos a sacar las derivadas parciales. Aquí tenemos ya las derivadas parciales. Vemos el procedimiento. Aquí está la derivada parcial de la función con respecto de x, la derivada parcial con respecto de y. Antes de continuar, quisiera que viéramos la gráfica de esta función y también vamos a ubicar de una vez este punto. Ese lo voy a graficar, voy a utilizar dos programas. El primero va a ser GeoGebra, que pues como que nos da una perspectiva más adecuada de la superficie que se forma con esta función. Vean, aquí está la misma función y aquí está el punto al que nos piden, el punto 2, menos 1. Vean la función y el punto. Entonces el punto ahí se alcanza a percibir, aquí está el punto, la función tiene esa forma. Pero esta función que les estoy presentando, que lo estoy haciendo ahorita en GeoGebra, pues lo voy a continuar ya en otro programa que para mí es más fácil manipularlo para ir viendo lo que se representa, ya sea el vector gradiente y la derivada direccional. Entonces, nada más quería mostrar esto para que vieran de mejor manera cómo está comportándose esta gráfica. Regresando a nuestro ejercicio, tenemos esta derivada, entonces ya podemos calcular el vector gradiente. Como habíamos visto previamente, el vector gradiente lo podemos representar con las derivadas parciales, que ya las tenemos, y nada más representarlo en forma de vector, de tal manera que nos quedaría de la siguiente manera. Aquí está el vector gradiente, ya tomando en cuenta la derivada parcial con respecto de x y la derivada parcial con respecto de y. Aquí está. También lo podemos representar de otra manera, ¿verdad? Pero así vamos a dejarlo por lo pronto. Vamos a evaluar también de una vez estos valores en el punto que nos interesa. Aquí voy a poner el resultado. Observen, aquí está ya el resultado de haber evaluado cada una de las derivadas parciales en el punto que nos interesa. El punto es 2, menos 1. Entonces, al sustituir y evaluar, nos da menos 4 y 8. ¿Qué significa este menos 4 y este 8? Esto significa la dirección de la máxima razón de cambio. Todavía no sabemos cuál es la máxima razón de cambio,
pero sí sabemos que va a tener esta dirección de menos 4,8. Vamos a graficar en otro programa la curva, el punto y estos vectores. Primeramente, vamos a hacerlo en CalcPlot 3D. Cuando abrimos CalcPlot nos aparece esta función por default. Yo ya tengo graficado todo lo que vamos a ir necesitando, pero fíjense, lo voy a ir explicando porque a veces sí es un poquito complicado de irlo realizando. Lo primero que vamos a hacer es graficar esta función. Lo voy a hacer en este otro navegador para que vean cómo queda. Esta es la función que nos muestra. Se ve muy diferente a la que vimos ahorita en GeoGebra. Nos alejamos un poquito y aparentemente ya se distingue un poquito más similar. Vamos a aumentar aquí a 99 el número de cuadrículas. Vean, ya se ve un poquito más detallada. Esa es una de las cosas que vamos a hacer. Después de tener esto, nos vamos a enfocar en curvas de nivel de esta función. Las curvas de nivel las vamos a obtener a partir de aquí. Cuando le damos aquí, nos aparece todas estas opciones: valor del primer nivel, tamaño del paso. Todo esto lo vamos a tener que modificar porque si le damos graficar así nada más, vean cómo nos queda. Como que no se ajusta muy bien. A veces sí queda muy bien dependiendo de la función que estemos graficando, pero en este caso vemos que no se muestra adecuadamente lo que queremos. Entonces, para que se muestre adecuadamente, les voy a mostrar cuáles son los parámetros que debemos de poner aquí. Obsérvenlos aquí. Yo empecé con el primer valor de menos 5, el tamaño de cada paso que sea 1, número de contornos 11, y en esta parte le puse 46. Con esos valores, y al darle crear la gráfica, me lo muestra de esta manera. Bueno, pero no me estaría mostrando ninguna de estas cosas, ¿verdad? Nada más me estaría mostrando esto. Si yo quiero ubicar el punto, entonces graficamos, ya saben, vamos a darle aquí, seleccionar y luego punto. Nos va a dar un punto de 3 dimensiones, pero le podemos borrar una de las coordenadas y tendríamos este punto que nos está interesando, que es el que nos pone el ejercicio. El ejercicio nos dice en el punto 2, menos 1. Entonces ya tenemos graficado el punto, ya tenemos graficado también la curva, pero expresada en superficies de nivel. Miren, vean la gráfica, cómo se está representando. Le di un clic derecho aquí para ver los cortes que se están haciendo en la gráfica. Eso es lo que estamos viendo acá. Entonces ya que hicimos esos cortes, déjenme regreso otra vez a como estaba normalmente. Le damos crear. Ahí está como la teníamos normalmente, con estos parámetros que ya les dije que había que modificar. Entonces también tenemos el punto, hasta ahí lo llevamos. Pero esto que acabamos de hacer, ¿qué significa? Este menos 4, este 8. Lo que significa es que nos va a decir cuál es la dirección en la que se tiene un cambio más rápido. Podemos graficar un campo vectorial también con estas derivadas parciales. El campo vectorial que vamos a graficar aquí lo obtenemos con ¿verdad? Vector Field. Damos esta opción, vamos a hacerlo en el otro para que vean cómo queda. Ya que graficamos esto, le vamos a dar el punto, ya lo habíamos hecho, y luego el campo vectorial, y nos aparece así todo esto. En este caso vamos a tener que poner aquí donde dice m la primer derivada parcial. ¿Cuál fue la primera derivada parcial? 2xy cúbica. Entonces aquí vamos a poner 2xy cúbica. Y la otra derivada parcial, con respecto de y, la vamos a poner aquí en n. Entonces la ponemos de esa manera. También vamos a tener que modificar algunas cosas. Fíjense cómo va a ir cambiando conforme voy modificando esos parámetros también. Aquí yo ya la tengo hecha, ¿verdad? Ya la tengo graficada. Es esta. Control C, le doy aquí y la pongo en esta otra. 2xy cúbica. Y luego la que sigue, 3x cuadrada y cuadrada menos 4, pongo aquí. Con esa derivada direccional, ahora sí la grafico. Vean cómo quedan los vectores, el campo vectorial. Estas líneas que están aquí, unas están muy grandes. ¿Qué quiere decir? Que en este punto, por ejemplo, en este que les trato de marcar aquí, hay una gran magnitud, o sea, cambia muy rápidamente la curva en ese punto, ¿sí? Sube de nivel muy rápido o baja de nivel muy rápido. Entonces, pues se ve muy diferente a lo que tenemos aquí, miren. Al poner esta se ve bastante diferente, vean los vectores. ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo modifiqué cada uno de los parámetros que nos aparecen aquí. Por ejemplo, en vez de le puse una escala de 9,
para que los vectores se hagan más chiquitos, pero fíjense, si pongo la escala normal, 1 a 1, los vectores están muy grandes, pero podemos usar una longitud fija para todos los vectores, como dice aquí, y al usar esa longitud fija, pues ya se ven más pequeñitos. Lo malo de esto es que no vemos en qué sentido o en qué punto tiene una mayor magnitud el cambio, ¿verdad? Los vemos a todos igual, y no es cierto, pero eso lo debemos de tener en cuenta aquí. Entonces, aparte de eso, le tengo aquí una magnitud de 9, dijimos, de 9. Ahí se ven más chiquitos los vectores, pero tengan en cuenta también que a esta que está aquí, ¿dónde quedó? Aquí, en esta parte, hay que modificarle, ¿verdad? Para que se vea como se ve en el otro programa. O sea, yo empecé en -5, me parece. Vean, al crear la gráfica ya cambia, ¿verdad? Pero como el paso va muy chiquito, el tamaño de paso, creo que lo dejé en 1. A ver, otra vez crear gráfica. Vean cómo se va modificando. Ahí ya se ve un poquito más ajustada a lo que yo tengo en el otro avance, en este. Entonces, aquí ya tenemos el campo vectorial que fue creado a partir del vector gradiente, se podría decir. Este es el vector gradiente, pero pues vean, esta es la derivada parcial con respecto a x, esta es la derivada parcial con respecto a y. Se creó el campo vectorial y por eso nos muestra este campo vectorial. Fíjense en este punto, en el punto que nos interesa. Vean que el vector que nos muestra aquí es perpendicular a la línea donde está el punto. ¿Qué quiere decir eso? Que en esa dirección es la máxima razón de cambio. Si quisiéramos saber cuál es el tamaño de ese vector, entonces tendríamos que ponerle aquí la escala 1 y quitarle aquí. Vean, desde aquí hasta dónde está el vector, hasta aquí termina. Esa es la magnitud del cambio en este punto. Entonces, lo que sigue después de esto es dibujar el vector gradiente, pero en el punto que nos interesa. Entonces nos quedaría de la siguiente manera, aquí lo voy a poner. Vean que estas componentes de este vector gradiente es -4 y 8, que resultaron de aquí mismo, ¿verdad? O podríamos evaluar otra vez el 2 y el -1 aquí, y pues vamos a llegar a lo mismo, porque tenemos componente en X y componente en Y, o en Y y J. Entonces grafiquemos este vector. Vamos a hacerlo también en el programa que estoy utilizando. Ya lo tengo graficado el vector es este. Ahí lo podemos ver el vector. Vean el tamaño. Si lo apago y lo prendo y comparen con el vector que está ahí mismo. Vean. ¿Se fijan que es del mismo tamaño? Eso quiere decir que el vector que yo obtuve es exactamente la máxima razón de cambio y tiene esa magnitud, aunque ahorita todavía no sabemos cuál es la magnitud de este vector, pero lo podemos determinar, que sería el siguiente paso. Entonces voy a ir acomodando en esta parte lo demás. Vamos a ir acomodando, por ejemplo, para este vamos a dejarlo como lo teníamos, con 9, para que no se vea tan como muy perdido aquí, ¿verdad? Por los vectores. Entonces lo dejamos con esa magnitud. Voy a apagar mientras el vector, vean que sí tiene la misma dirección. Voy a apagar el vector. Ese vector, como les digo, es la máxima razón de cambio, pero ¿cuánto es? Vamos a calcularlo sacando la magnitud. Aquí lo voy a poner. Aquí tenemos ya la magnitud del vector gradiente, exactamente en ese punto. Vean que la magnitud es de 8.9. Quiere decir que este vector que ahorita oculté mide 8.9. Y esa es la máxima razón de cambio, lo vuelvo a repetir. Pero, como en el ejercicio que estamos resolviendo, dice determinar la derivada direccional. La derivada direccional nos va a dar cuál es la razón de cambio en esta dirección que nos dice el vector. Recuerden que debe de ser un vector unitario, como nos lo muestra aquí, debe de ser un vector unitario, y este no es un vector unitario, entonces lo que sigue sería convertir a este en vector unitario. Aquí lo voy a poner enseguida. Vean, aquí tengo el vector, lo copié, saqué la magnitud y calculamos el vector unitario. Si dibujamos este vector unitario, este que está aquí, vamos a hacerlo en el programa. Ya sabemos cómo sacar vectores, ¿verdad? En este programa. Aquí le damos y le damos vector. Nos va a aparecer un vector de 3 dimensiones, pero nosotros como tenemos nada más la gráfica en 2 dimensiones, pues entonces cuando le demos vector, nada más borramos una de las componentes. El vector es este, ya lo tengo graficado. 2 entre raíz cuadrada de 29, 5 entre raíz cuadrada de 29, que es lo que tenemos aquí. 2 entre raíz, 5 entre raíz. Ese vector, aquí lo podemos ver, obsérvenlo cuando lo prendo y lo apago. Esa es la dirección
en la que queremos saber cuál es la derivada direccional, pero todavía no sabemos cuál es la magnitud en esa dirección, nada más estamos viendo la dirección que nos indica el vector unitario, porque si pusiéramos el vector estaría mucho más grande. Entonces necesitamos multiplicar por este vector. Cuando multipliquemos, como lo indicaba este esquema, cuando multipliquemos el gradiente por el vector unitario, vamos a tener la derivada direccional. Vamos a hacerlo. Como es un producto punto, lo único que vamos a obtener es una magnitud escalar. Esa magnitud escalar es la razón de cambio en esa dirección que nos dice el vector. Aquí enseguida lo voy a poner. Aquí tenemos ya esa multiplicación de la que les hablaba. El vector gradiente, pues lo tenemos aquí de forma general, ¿verdad? La fórmula. Pero no lo voy a poner el vector gradiente más que ya evaluado, porque es el que me interesa. El vector gradiente ya evaluado, recuerden que era este que está aquí, por eso aquí tenemos menos 4,8 y el vector unitario es este. Hacemos el producto punto y nos lleva a este valor. El producto punto, pues debemos de recordar cómo se resuelve, menos 4 por este. Aquí está indicado los pasos, miren, menos 4 por la primer componente del vector unitario y así sucesivamente hasta que obtenemos el valor de 5.9. ¿Qué nos indica este valor? Nos devolvemos nuevamente aquí a las gráficas y quiere decir que esta magnitud que tenemos aquí es de 5.9. En esa dirección va cambiando a ese ritmo. Es la razón de cambio, entonces es el ritmo al que va cambiando en esta dirección la superficie. En cambio, comparen con esta otra magnitud que era la máxima razón de cambio, que es 8.9. 8.9 es la máxima razón de cambio y se da en esta dirección que nos dice aquí. Entonces, de esta manera podemos representar lo que es el vector gradiente, que es este que está aquí. La máxima razón de cambio viene siendo la magnitud del vector gradiente. Aquí tenemos, con este vector, nos dice cuál va a ser la derivada direccional. Y en esta dirección, la derivada direccional tiene una magnitud de 5.9. Hasta aquí vamos a dejar este ejercicio. Espero que les sirva de mucho. Hasta luego.